Hoy en Ecos del Más Allá, os contaremos una historia sobre un escuadrón militar que tiene la misión de infiltrarse en un territorio desconocido, pero lo que no saben es que no están solos. Criaturas ancestrales, los nahuales, guerreros de otro mundo, les aguardan. Ellos no solo defienden su tierra, sino que protegen secretos que han estado ocultos por siglos. Esto es, el escuadrón militar contra los nahuales guerreros. Imagina estar en la selva, rodeado de una oscuridad impenetrable, con el sonido constante de ramas crujientes y el viento susurrando entre las hojas. Todo parece tranquilo, pero hay algo más, algo que te observa, algo que no pertenece a este mundo. Esta es la historia de un escuadrón militar que se aventuró en una misión en la profundidad de la selva, solo para encontrarse con algo que jamás habrían imaginado: nahuales, antiguos guerreros que cambian de forma y que protegen su territorio con una ferocidad inimaginable. Era una noche como cualquier otra para el escuadrón. El equipo, compuesto por 8 hombres altamente entrenados, fue enviado a una misión de reconocimiento. Tenían órdenes de investigar extrañas desapariciones en una remota zona de la selva. Se trataba de una selva densa, sin caminos claros y con una atmósfera opresiva. Las desapariciones se habían vuelto cada vez más comunes en las últimas semanas, lugareños y exploradores que entraban en la selva y no volvían jamás. El líder del escuadrón, el capitán Ramírez, era un hombre experimentado, había visto muchas cosas en su carrera, pero algo en esta misión lo incomodaba. Los informes no tenían sentido. Las desapariciones habían sido rápidas y silenciosas, sin rastro alguno de los cuerpos ni señales de lucha. Era como si las personas se hubieran desvanecido en el aire. Al llegar a la entrada de la selva, el equipo notó que el lugar tenía una energía extraña. El aire era pesado, la humedad casi asfixiante, y el silencio, un silencio que era más profundo de lo que jamás habían experimentado. No se escuchaba el sonido de los animales, ni siquiera los insectos. Era como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. El teniente Morales, el segundo al mando, bromeó para romper la tensión: parece que nos están esperando. Pero nadie rió. El equipo avanzó lentamente, moviéndose entre los árboles con sus armas listas. A medida que la noche caía, la oscuridad se volvió total. Las linternas apenas iluminaban unos pocos metros frente a ellos. De repente, escucharon un sonido extraño, una mezcla de gruñido y susurro, algo que no pertenecía ni a la selva ni a los animales que la habitaban. Fue el soldado Rodríguez quien lo vio primero. Entre los árboles, algo se movía. Una figura alta, de pie sobre 2 patas, pero con un rostro que no era humano. Los ojos brillaban con un rojo intenso y su cuerpo estaba cubierto de lo que parecía ser piel de jaguar. Cuando Rodríguez levantó su arma, la figura desapareció en un parpadeo. El capitán Ramírez dio la orden de avanzar, pero la tensión era palpable. Sabían que no estaban solos, pero no podían ver claramente a qué se enfrentaban. De repente, un aullido aterrador resonó en toda la selva, seguido por el crujido de ramas y hojas. Algo se acercaba, y rápido. El equipo se formó en un círculo defensivo, con sus armas apuntando en todas direcciones. Pero lo que vieron desafió toda lógica. De entre las sombras emergieron varias figuras, todas cubiertas de pieles de animales, pero sus cuerpos eran humanos. No obstante, sus rostros cambiaban de forma, alternando entre humano y animal. Eran nahuales, antiguos guerreros de la selva que podían transformarse en bestias a voluntad. Los nahuales no esperaron. Se lanzaron al ataque con una velocidad sobrehumana. Saltaban entre los árboles, desapareciendo y reapareciendo con una agilidad imposible de seguir. El soldado Sánchez fue el primero en caer. Uno de los nahuales, con la forma de un águila gigante, lo derribó de un golpe, llevándoselo entre las sombras antes de que alguien pudiera reaccionar. El equipo abrió fuego, pero parecía inútil. Las balas atravesaban a los nahuales sin causar daño, como si estuvieran combatiendo contra sombras. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. El soldado Martínez gritó: «No son humanos, no podemos matarlos». Pero el capitán Ramírez no estaba dispuesto a rendirse. Dio la orden de retroceder y reagruparse. A medida que intentaban escapar, los nahuales continuaban atacando desde las sombras, eliminando a los soldados uno por uno. Parecía que estaban jugando con ellos, disfrutando de la caza.
Desesperados, el capitán Ramírez y los pocos hombres que quedaban se refugiaron en una cueva cercana. Allí, encontraron algo que les dio una pista sobre la naturaleza de los nahuales. En las paredes de la cueva había antiguos grabados que representaban a los guerreros de la selva, capaces de transformarse en animales poderosos. Según las leyendas, estos guerreros habían hecho un pacto con los espíritus de la selva, ganando la habilidad de cambiar de forma a cambio de proteger su territorio de cualquier intruso. El capitán Ramírez comprendió que no estaban simplemente combatiendo a guerreros tribales, sino a seres sobrenaturales que habían habitado la selva durante siglos. Lo más aterrador de todo era que no había forma de derrotarlos con armas convencionales. Necesitaban encontrar una forma de romper el vínculo entre los nahuales y los espíritus de la selva si querían sobrevivir. Con esa nueva información, Ramírez ideó un plan desesperado. Recordó haber oído sobre un antiguo ritual que podía debilitar a los nahuales y romper su conexión con los espíritus. El problema era que realizar ese ritual requería un sacrificio personal. El soldado Pérez, quien había sido herido en el ataque, se ofreció voluntario, sabiendo que su tiempo era limitado. Mientras Pérez se preparaba para el sacrificio, los nahuales comenzaron a rodear la cueva. Sus ojos brillaban en la oscuridad, observando, esperando. Parecía que sabían lo que el escuadrón planeaba hacer y estaban dispuestos a detenerlos. El capitán Ramírez comenzó el ritual, siguiendo las instrucciones que había leído en los grabados. Los cánticos resonaban en la cueva, y de repente, la atmósfera cambió. Los nahuales comenzaron a retroceder, pero no se detuvieron. Sabían que el tiempo del escuadrón se agotaba. El ritual estaba cerca de completarse, pero los nahuales decidieron dar su golpe final. Se lanzaron en un ataque coordinado, tratando de detener el proceso antes de que fuera demasiado tarde. El escuadrón luchaba con todas sus fuerzas, pero cada vez estaban más débiles. Parecía que todo estaba perdido. En el último momento, el sacrificio de Pérez se completó, y una ola de energía atravesó la selva. Los nahuales gritaban de dolor mientras sus cuerpos comenzaban a desvanecerse, como si estuvieran siendo arrancados de este mundo. La conexión entre ellos y los espíritus se había roto. El capitán Ramírez y los pocos hombres que quedaban se encontraban solos en la selva. Los nahuales habían desaparecido, pero el costo había sido alto. Solo 3 hombres sobrevivieron al enfrentamiento, y la selva, aunque más tranquila, seguía siendo un lugar que no entendían por completo. A su regreso, nadie creyó la historia del escuadrón. Los archivos de la misión fueron clasificados, y las desapariciones en la selva continuaron. Pero Ramírez sabía la verdad. Sabía que los nahuales eran más que una leyenda y que algún día volverían a reclamar lo que les pertenecía. Y así termina nuestra historia de hoy. Si te ha gustado esta historia llena de acción y terror, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos que te dejarán sin aliento. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos y acompáñanos en más viajes hacia lo desconocido. Nos vemos en la próxima, si te atreves.